delante de tu divina presencia, Señor, para darte gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres poderoso, porque tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tú tienes misericordia de tus hijos, de tu pueblo. Gracias, Señor, gracias, porque tu palabra dice, entrad por la puerta con acción de gracias, con alabanzas, y aquí estamos, tus hijos, clamando a ti, poniéndonos de acuerdo, Señor, para que tú, Padre, tengas misericordia de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Mira las peticiones que han sido puestas esta noche en el corazón de cada uno de los hermanos y hermanas, Señor, de aquellos, Señor, que necesitan un favor tuyo, necesitan ser sanos, necesitan una cirugía, necesitan, Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice tu palabra, Señor. Y estamos orando, Señor, por estos enfermitos, Señor, y por todas estas necesidades, Señor, que han sido puestas en esta noche delante de ti, Señor, porque solamente tú tienes el control de todo, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, el Padre eterno, Señor. Yo te pido de todo corazón, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanitos que estamos ahorita aquí escuchando la palabra, escuchando a los hermanos que están pidiendo, Señor, por todas estas necesidades, Señor. Tú las conoces, aquellos que necesitan ser sanos, aquellos que lo que necesiten, Señor, porque solamente tú sabes, Señor. Nosotros oramos a ti, porque tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalezca. Fortalezcanos, Señor, para seguir adelante, confiando en tus promesas, confiando en tus prodigios, confiando en tus milagros, Señor, porque tú nos has prometido estar con nosotros hasta el fin. Gracias, Señor, por la enseñanza, gracias por don Eri y gracias por todo, porque hay que darte gracias en todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor y Padre Celestial, Amén. seguimos ante tu presencia, Señor. Y muy especialmente, Señor, te vengo poniendo en tus manos, Señor, a Eric, Señor, a doña Adela, a Rigoberto, a doña Ligia, Señor, a Alex, a Lidia, Señor, a Olguita, a Augusto, a don Edgar, a Liet, Señor, a Gis, a Jessica, Señor, a Chemita, a Señor, a Marcos, a María Teresa, Señor, a don Mario Miranda, a Nancy, a Pablo, Señor, a Richard, a Roxana, Señor, y a Sari, igual a Ayara, Padre Santo, a nosotros, Padre Santo, para que seas tú Porque se quien oye. siga cumpliendo, Señor, el propósito que tú tienes en cada una de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a realmente aprender más de tu palabra para ser obreros que no tienen de qué avergonzarse, Señor, y podamos realmente servirte de una mejor manera. Cumple tu propósito, Señor, en cada una de nuestras vidas y cambia, Señor, las cosas que tengas que cambiar. Bendice nuestras familias y bendícenos en cada momento, Señor, en las diferentes quehaceres y tareas, Señor, que tú nos has encomendado. En el nombre de Cristo Jesús, agradecemos, Señor, por la enseñanza, porque sabemos que va a ser de gran bendición. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, hermano Naamán. Este, si ven que se les cerró el micrófono, bueno, Bueno, échenme écheme la la culpa a culpa a mí, mí, estábamos recibiendo feedback. Entonces, ahí cerré los micrófonos para no recibir feedback. Bueno, ya estamos en vivo. Bienvenidos, bienvenidos, hermanos. Este, vamos a ver, bienvenido, hermano Luis Calvo, don Alex Quiroz y Nancy, yo no los había saludado, hermano Pastor Mario Miranda, bienvenido. Gracias, hermano. Y bueno, gracias a todos por su Buenas noches, fidelidad. bendiciones a todos. Amén, mi hermano. Y vamos a ver, hoy tenemos una parábola que es muy conocida, que encierra muchas enseñanzas y vi tres posiciones, tres actitudes de los seres humanos que, que ya las conocía, por decirlo de alguna manera, digamos, en son de broma, pero cuando estaba estudiando la parábola y en la literatura que estaba revisando, pues se hacen resaltar esas actitudes, ¿verdad?
Este, hoy precisamente vamos a ver una de las parábolas más conocidas, más predicadas y más comentadas de la Escritura, y es la parábola del buen samaritano. Vamos ahí a Lucas 10, 25 al 37. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, Jesús estaba dando enseñanzas, ¿verdad? Y ese intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaría la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es interesante este pasaje porque cuando habla de un intérprete de la ley no está hablando de cualquier persona, está hablando de un experto en la ley de Moisés. Diríamos algo así en nuestros tiempos como un abogado, alguien que se sabía la ley. Recordemos que la ley no solo regía la parte religiosa de los israelitas, también todo su quehacer, ¿verdad? Y aunque en tiempos de Jesús ya eran gobernados políticamente por Roma, anteriormente pues todas estas leyes que Dios había dictado regían al pueblo. Y entonces él pregunta, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Y Jesús le dice que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Él le dicta el famoso mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando Jesús le dice que haga eso y va a vivir, él trata de justificarse a sí mismo. Una actitud muy propia de nosotros los seres humanos. Tratar de justificarnos, es decir, me están arrinconando, me están poniendo en entredicho, me dejan contra la espada y la pared, o me están agarrando en algo eh, criticable y entonces tratamos de justificarnos, ¿verdad? Varias formas tenemos de justificarnos. Uno es decir, esto no es mi culpa, esto es culpa de fulanito, de fulanita, esto es por causa de aquello, por causa de lo otro, ¿verdad? Pero nunca asumiendo la responsabilidad por nuestros actos. Y entonces Jesús le refiere la parábola del buen samaritano y entonces le dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y ahí tenemos la actitud de lo tuyo es mío. Esa es la actitud de personas egoístas, abusivas, avaras, que buscan todo el beneficio para sí mismos
sin importar si le causan daño a los demás. Sin embargo, hay una exhortación en 1 Corintios 6, 7 al 11, que nos dice, perdón, que nos dice, así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Sabe a quién estaban escribiendo eso? A una iglesia del Señor, a la iglesia en Corinto, a cristianos, a hijos de Dios. Qué terrible es que a un hijo de Dios le tengan que decir, ya es una falta que ustedes se peleen entre ustedes. ¿Por qué no sufren la ofensa? ¿Por qué no soportan mejor el ser engañados o defraudados? Pero ustedes cometen el agravio y encima defraudan. Y esto a los hermanos. Bueno, si hablamos de quién está buscando una iglesia perfecta, pues la iglesia de Dios es perfecta. El problema es que ahorita nosotros somos así de imperfectos. Verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso quiere decir que aquí estamos encasillados todos nosotros, ¿verdad? Como decían las abuelas, el que no tiene dinga tiene mandinga, ¿verdad? Mire que yo nunca hice ninguna de esas cosas y nunca chismeamos y nunca mentimos y nunca engañamos. Pero dice, esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esa es la obra maravillosa que Dios hace en nosotros. Nos saca de ese hueco donde estábamos y nos pone en su misma presencia. Ahora, se supone que si nos hemos arrepentido de nuestro pecado, si ya estamos en Cristo por medio de la fe, no practicamos más estas cosas. No vivimos más de esa manera. Ojalá nunca mintiéramos, pero una cosa es mentir y otra cosa es vivir una mentira, vivir mintiendo, planificar cómo engañar al que está frente a mí. Y mis hermanos, por cierto, no existen las mentiras piadosas. Mentira es mentira. Sigue diciendo Jesús en su parábola. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Bueno, era probable que tuviera sus prejuicios sobre acercarse a aquel hombre maltrecho, sucio y muy lastimado. No sabía si estaba muerto. Recuerden que había una ley por ahí que decía que no tocarían, que no deberían tocar un cadáver, porque serían inmundos. Entonces, el sacerdote quizá pensó, así no me contamino. Quizá estaba demasiado ocupado en sus deberes sacerdotales como para detenerse a ayudar a un desdichado que estaba muriendo en el camino. ¿Qué sentimos cuando nos acercamos o se nos acerca alguien mal vestido y quizá maloliente? ¿Rechazo? ¿Temor? ¿Acaso una tímida y falsa compasión diciendo pobre hombre, pobre mujer, pobre chiquito?
¿Cómo vemos a los que están en necesidad desde nuestra perspectiva? Y para decirlo un poquito fuerte, desde nuestra comodidad. ¿Cómo los vemos? Asimismo, un levita pasó por ahí. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita probablemente pensó de la misma forma. Estaba muy ocupado pensando en lo que tenía que hacer en el templo, su deber con las escrituras. Era más importante que la necesidad de aquel que había sido víctima de malhechores. ¿Será que al ver una persona necesitada, nos interesa más el qué dirán otros que lo que podemos hacer por esa persona? ¿Será que debe ser muy feo que me vean sentado junto a un mendigo comiendo en el cordón del caño de la acera con él? ¿Será que es mucho problema que consiga una suéter, aunque sea de esas que venden en 3,000 pesos ahí en las tiendas de ropa americana, de ropa usada, y me gaste los 3,000 pesos? Para los que están fuera de Costa Rica, estamos hablando de que menos de $5, o por ahí de $5, 5 o $6. ¿Será mucho dinero para abrigar a alguien que padece frío? Quizá no podemos hacerlo todos los días, pero de vez en cuando creo que podemos sacar algo para los que no tienen nada. Estos dos, recuerden que los ladrones tuvieron la actitud de lo tuyo es mío y no me importa el daño que te haga, te voy a quitar lo que tenés. Ahora, estos dos, el levita y el sacerdote, tuvieron la actitud de lo mío es mío. Su dinero, su estatus, su reputación fueron más importantes que la necesidad de aquel hombre. ¿Saben cuáles eran algunas de las responsabilidades de los sacerdotes? Voy a mencionarles tres. Eran responsables del santuario y el sacerdocio, o sea, la intercesión también, ¿verdad? Realizaban sacrificios para la expiación del pecado y enseñaban la palabra de Dios. Los levitas, por su parte, eran los ayudantes escogidos de Dios para los sacerdotes en su ministerio en el altar y el tabernáculo. Se encargaban del servicio en el templo, no tenían tierra ni heredades. Ellos conocían las escrituras, pero se negaron a ponerlas en práctica. Como quien dice, el pastor o los pastores y los diáconos, ¿verdad? Los maestros de escuela dominical y, ¿por qué no, los miembros de la iglesia? Nos hicimos de la vista gorda ante la necesidad de quien estaba sufriendo. Nos dice Proverbios 3, 27 al 29. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No te niegues a hacer el bien. Estoy en Proverbios 3, versos 27, 28 y 29. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Puede ser que en algún momento no tengamos con qué ayudar a una persona y pues habrá que decirle que no, ¿verdad? Y quizás, pues si a cada persona que nos tiende la mano para pedirnos, le damos y le damos y le damos, pronto vamos a ser nosotros los que tendamos la mano para que alguien nos dé a nosotros. Hay quienes viven, o sea, su modus vivendi es pedir dinero a los demás, no quieren trabajar, pero hay quienes simplemente no tienen otro medio más que vivir de la misericordia de los demás.
Pidamos a Dios sabiduría para discernir estas situaciones y no dejar sin ayuda al que verdaderamente necesita, cuando tengamos poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Puede ser que en algún momento alguien nos diga, mire, un pedazo de pan y de verdad en ese momento no tengamos nada. No hay problema, dígale que no tiene nada. Pero si tiene, ¿por qué no compartir el pan con el que tiene hambre? Y no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. ¿Saben? Hay personas que viven maquinando cómo engañar a otros. Y se ganan la confianza de los otros para poder engañarles. Ojalá que esa no sea la actitud de ningún hijo de Dios. Creo sinceramente que un verdadero hijo de Dios no va a practicar este tipo de cosas. Entonces, los ladrones, lo tuyo es mío. Los religiosos, lo mío es mío. Verso 33 de Lucas 10. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esta parte de la parábola probablemente fue lo que más le dolió al intérprete de la ley. ¿Por qué? Porque primero le mencionó a un sacerdote y a un levita judíos que se negaron a dar ayuda al necesitado, conociendo las escrituras. Y les dice que un samaritano, es decir, una persona despreciada por los judíos. Recordemos que los samaritanos son los descendientes de las tribus del norte, del reino del norte, que fueron deportados, perdón, los que en la deportación se quedaron, ¿verdad? Cuando los tomaron cautivos, ellos se quedaron en la tierra y luego el rey de Asiria mandó traer gente de Babilonia, de Cuta, de Amad, de Serbafaín, de Sefarbaín, para que habitaran las ciudades. Y estos se mezclaron con los israelitas que habían quedado en la tierra de Israel, y ahí viene todos los samaritanos. Ustedes pueden ver la historia o parte de la historia en Segunda de Reyes, capítulo 17. Ahora, un descendiente de esas personas, un samaritano, fue el que en la parábola se detuvo, dejó de lado sus ocupaciones, sus prejuicios, sus temores. No se puso a pensar, ¿y si por ahí están cerca los ladrones y ahora me asaltan a mí? Sino que vio a un hombre en necesidad y dejó todo lo que estaba haciendo, dejó su mundo atrás en ese momento y se dedicó a ayudar a aquella víctima de los ladrones. Además, hizo otra cosa. Lo llevó al mesón y dice el verso 35, otro día al partir, sacó 2 denarios, o sea, el salario de 2 jornales de 2 días, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, no solo lo llevó al mesón donde él se hospedaría, sino que pagó al mesonero el equivalente de 2 jornales para que cuidara del que estaba herido y prometió pagar los gastos adicionales a su regreso. Ahora, curiosamente, no se menciona el origen del hombre que fue asaltado. Es decir, pudo haber sido un judío, pudo haber sido un samaritano, un romano, un etíope, alguien de cualquier parte. No se menciona su fe, si era religioso o no, solo se menciona su necesidad. Hermanos, cuando decidimos ayudar a alguien, ¿en qué nos fijamos? O cuando decidimos no ayudar a alguien,
¿En qué nos fijamos? ¿Qué mueve, qué motiva nuestra decisión? ¿Nuestra mezquindad o nuestra sabiduría? Cuando ayudamos a alguien, lo hacemos para que, ah, ahí está Lidia, me está viendo. Voy a ir a comprar algo para darle de comer a este. Y que Lidia me vea. O lo hago porque sé que esa persona necesita y es una oportunidad de mostrarle el amor de Dios. ¿Cuál es mi motivación cuando hago las cosas? ¿Sabe? A veces criticamos a personas de otras religiones, de otras creencias religiosas. Sin embargo, algunos de ellos están haciendo obras importantes en pro de los más necesitados. ¿Y nosotros qué hacemos al respecto? ¿Dónde está nuestra responsabilidad social? Pero además, ¿dónde está el amor de Dios en nosotros que debemos mostrar a los otros? ¿Dónde está ese amor? ¿Sabe? Este samaritano tomó la actitud de lo mío es tuyo. Los ladrones, lo tuyo es mío, sin importar qué tenga que hacer para conseguirlo. Los religiosos, lo mío es mío y no lo comparto con nadie. Y el samaritano, del cual no se menciona siquiera si era creyente, aunque sabemos que eh, el rey asirio mandó a un sacerdote para que enseñara a los del pueblo, a los que llegaron a habitar la tierra, la palabra de Dios. Y aunque ellos aprendieron a adorar a Dios, también siguen adorando sus propios dioses. Pero conocían la palabra de Dios. O sea, que los samaritanos conocían la ley, la ley de Moisés. Ahora, el Señor le dijo al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál será nuestra actitud ante la necesidad de algún prójimo? ¿Estaremos muy ocupados pensando en nuestro trabajo o nuestra reputación ante la sociedad? ¿Estaremos pensando en que el dinero que saquemos para ayudar a esa persona nos ha costado mucho ganarlo, aunque su necesidad sea real? Y si está a nuestro alcance ayudarle y no lo hacemos, mostraremos misericordia, es decir, una compasión activa y no pasiva ante la necesidad de nuestro prójimo, más allá de su origen, de su fe o del color de su piel. ¿Cómo vamos a actuar cuando tengamos la oportunidad de servir a otros y mostrarles el amor de Dios? ¿Saben? La palabra prójimo significa vecino, compañero, como amigo, paisano. Se deriva de una palabra que significa cerca o cercano. En el griego es un adverbio. Los adverbios, como sabemos, expresan circunstancias como modo, tiempo, lugar, cantidad, afirmación, negación, duda. Pero en nuestro caso, este adverbio que se traduce como prójimo es plesión, se usa en el pasaje como sustantivo. Implica también que cualquier persona con la que se tenga contacto es nuestro prójimo, más allá de su origen étnico, de su fe religiosa, de su posición económica, del color de su piel, de su edad. Y sin embargo,
En este pasaje particular, si leemos con cuidado el verso 36, Cristo le da un significado especial a esta palabra, prójimo. Pues desde esa perspectiva, ni el sacerdote ni el levita fueron prójimos, es decir, vecinos, compañeros o cercanos. No se identificaron con la miseria del hombre que estaba a punto de morir por el asalto que le hicieron. Es decir, no se comportaron como era de esperarse de quien conoce la palabra de Dios, como sí lo hizo el samaritano. En el contexto de la parábola del buen samaritano, el término prójimo se refiere a cualquier persona necesitada, independientemente de su origen, etnia o condición social. La palabra ilustra que la verdadera compasión y el amor van más allá de los prejuicios tradicionales, van más allá de los límites sociales o religiosos. El samaritano, que pertenecía a un grupo despreciado por los judíos, se convierte en el modelo de lo que significa ser prójimo al ayudar a un hombre herido que había sido ignorado por los demás. Si vemos en la Biblia, en Mateo 5:43, el término prójimo se utiliza para enfatizar el llamado a amar a los demás, incluso a quienes pueden ser considerados enemigos o extraños. El mandato de amar a su prójimo como a ti mismo constituye un principio ético central, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, en el verso 36, Jesús le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el escriba, bueno, el intérprete de la ley dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces ya mi prójimo no es solamente cualquier persona que esté cerca de mí, sino cualquier persona a la que yo pueda acercarme para hacerle bien. ¿Y cuál es el mayor bien que un hijo de Dios le puede hacer a otra persona? Sino compartir el plan de salvación con ellos. Sino compartir la forma en que Dios quiere salvarle a todo aquel que no conoce a Jesús como Salvador personal. ¿Saben? Este concepto los desafía como creyentes en Cristo a actuar con bondad, misericordia y justicia hacia todas las personas, reflejando el amor de Dios. El uso de la palabra vecino, que es otra traducción para la palabra que se usa como prójimo, en estos contextos sirve para ampliar el concepto de comunidad que tenemos y nuestra responsabilidad moral. Nos insta a extender nuestro cuidado y compasión más allá de los círculos familiares o de nuestro círculo cercano, donde nos sentimos cómodos. Y nos invita a ir a círculos en los cuales ya no nos sentimos tan cómodos. ¿Cuál será nuestra actitud de ahora en adelante? ¿Lo tuyo es mío? ¿Lo mío es mío? ¿O lo mío también es tuyo? ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Y sabe qué es lo mejor que poseemos los hijos de Dios? La salvación en Cristo. El conocimiento de la palabra de Dios. Eso nadie nos lo puede quitar. Dice Gálatas 4:6, que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y dice Efesios 1:13, que fuimos sellados con el Espíritu de Dios,
para que en el día de la redención seamos reconocidos y seamos redimidos. Sin embargo, ese tesoro que tenemos, invaluable, que se llama vida eterna, es lo mejor que podemos darle a todo aquel que lo necesite. ¿Sabe quién lo necesita? Toda aquella persona que no conoce a Jesucristo como Salvador personal. Toda aquella persona que no se ha arrepentido de manera consciente, ha venido a los pies de Jesús y le ha dicho: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mi pecado y te pido que me perdones, que me salves. Y esa pequeña oración hecha con sinceridad, con la conciencia plena de lo que es arrepentimiento, es decir, cambiar de mente, cambiar de idea, cambiar de vida por medio de la obra del Espíritu Santo, permite que Dios nos adopte como sus hijos. Ya los que hemos sido adoptados somos hijos de Dios, pero ¿cuántos hay por ahí en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro círculo de amigos, para empezar por un círculo cómodo, que no conocen a Jesús como su Salvador personal? Nos corresponde, hermanos, llevar el mensaje. Es la mayor muestra de amor que podemos dar. Y si encontramos a alguien con frío, con hambre, compartámosle un abrigo y hablemosle de Cristo. Compartámosle un plato de comida fresca, caliente. Y mientras come, comamos con él y hablemosle de Cristo. Y verá que algo va a cambiar dentro de usted. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, tanto en Facebook Live como por Zoom. Voy a dejar de compartir en este momento y voy a dejar de transmitir. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. En este momento terminamos la transmisión en vivo. Y en este momento terminamos también la grabación del tema.